En la vida no basta con avanzar de manera automática, siguiendo rutinas y dejando que el tiempo pase. Cada persona necesita una especie de brújula interior, una frase, un principio, una idea fuerza que dé orientación cuando aparecen dilemas. Esa guía no tiene que ser definitiva ni inmutable, pero sí lo bastante clara para servir de referencia cuando se presentan dudas, conflictos o momentos de desorientación. Sin una orientación mínima, la vida se vuelve como un viaje sin mapa, donde cualquier camino parece válido, pero ninguno satisface. En cambio, cuando existe una brújula, aunque sea provisional, se puede elegir con mayor coherencia y sentido. Esa frase o principio ilumina lo que se debe evitar y lo que merece la pena perseguir, ayudando a no perderse en la confusión del día a día. No se trata de una fórmula mágica, sino de un norte personal que da consistencia y dirección a la existencia. Segundo, el arte de hacerse preguntas. Vivir sin preguntarse nada es como caminar con los ojos vendados. Quien se atreve a interrogarse sobre cómo vivir, qué valores seguir, hacia dónde dirigir sus esfuerzos o qué papel desempeña en el mundo, despierta una conciencia más plena. Las preguntas no siempre encuentran respuestas inmediatas y muchas veces provocan incomodidad, pero justamente ahí está su fuerza. Abren puertas, ponen en duda lo que parecía incuestionable y obligan a mirar la realidad desde perspectivas nuevas. Preguntarse es un gesto de libertad, porque rompe con la costumbre de aceptar todo sin reflexión. También es un acto de humildad, ya que reconoce que no lo sabemos todo. Las preguntas no son obstáculos en el camino, sino señales que guían hacia un horizonte más amplio. Quien aprende a vivir con preguntas constantes, desarrolla una actitud crítica y creativa, capaz de enfrentar los cambios del mundo sin aferrarse a certezas rígidas que, con el tiempo, se vuelven frágiles. 3. Conversar con tradiciones diversas. El pensamiento humano es un mosaico formado por múltiples tradiciones y voces. En lugar de encerrarse en una sola visión, resulta enriquecedor dialogar con diferentes corrientes de ideas, aunque sean lejanas en tiempo o espacio. Escuchar lo que han dicho otras culturas, otras épocas y otras mentes, permite descubrir que los problemas esenciales de la vida, cómo convivir, cómo enfrentar el dolor, cómo encontrar sentido, han sido compartidos por millones de seres antes que nosotros. Al confrontar perspectivas distintas, no solo ampliamos nuestro horizonte, sino que también aprendemos a relativizar nuestras propias certezas. Las tradiciones de pensamiento no son piezas de museo, sino herramientas vivas que pueden inspirar soluciones, advertencias o preguntas que aún tienen vigencia. Dialogar con esa diversidad no significa perder identidad, sino enriquecerla. Es un ejercicio de apertura que entrena a la mente para reconocer que siempre hay más de una respuesta posible y que ninguna cultura tiene el monopolio de la verdad. 4. Las ideas no son iguales ni tienen el mismo peso. Algunas abren caminos, otras confunden. Unas ayudan a vivir mejor, mientras otras pueden conducir al error o incluso al desastre. El verdadero reto consiste en aprender a distinguirlas, a examinar su consistencia, su coherencia con la realidad y su utilidad para la vida cotidiana. La diversidad de ideas es una riqueza, porque nos ofrece un abanico de posibilidades para pensar y elegir. Sin embargo, también es un desafío, ya que la abundancia puede generar desconcierto. Ante esta multitud, no se trata de aceptar todas sin criterio ni de rechazar las que resultan incómodas, sino de desarrollar la capacidad de discernimiento. Escoger ideas que encajen con nuestras experiencias, que amplíen nuestra comprensión y que aporten claridad, es un trabajo paciente y constante. Vivir bien implica reconocer que no todas las ideas valen lo mismo y que la elección cuidadosa de ellas construye la calidad de nuestra existencia. 5. Libertad de pensar y responsabilidad de argumentar. Pensar libremente es un derecho que todo ser humano debería ejercer. Sin embargo, esa libertad no significa simplemente afirmar lo primero que se nos ocurra o encerrarse en la comodidad de una opinión incuestionable. El verdadero ejercicio del pensamiento
exige responsabilidad. Quien sostiene una idea debe estar dispuesto a explicar por qué la cree válida y a escuchar objeciones sin cerrarse al diálogo. La libertad de pensar florece en el intercambio, en la confrontación respetuosa con otros puntos de vista. No se trata de defenderse como si las ideas fueran armas, sino de ponerlas a prueba, de someterlas al contraste con la realidad y con otras mentes. Esta actitud fortalece las ideas sólidas y permite corregir las débiles. Solo así el pensamiento es auténticamente libre. No cuando se impone por la fuerza o se guarda en secreto, sino cuando se arriesga a convivir con la diversidad y se mide en el terreno de la argumentación. 6. El poder de lo improbable. A menudo se descartan como ingenuos o irreales aquellos sueños que parecen imposibles de alcanzar. Sin embargo, las grandes transformaciones de la humanidad nacieron de ideas que en su momento parecían absurdas. Volar, curar enfermedades incurables, conectar a todo el mundo en segundos. El valor de lo improbable está en su capacidad de inspirar, de mover la imaginación hacia horizontes que aún no existen. Creer en lo que parece inalcanzable no significa ignorar los límites de la realidad, sino atreverse a expandirlos. Los sueños que parecen imposibles son motores de innovación y esperanza, pues abren la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Incluso cuando no se realizan por completo, dejan huellas que modifican lo que parecía fijo. Mirar lo improbable con respeto es reconocer que la imaginación no es un lujo, sino una herramienta esencial para crecer, reinventarse y dar sentido a la vida más allá de lo ya conocido o establecido. 7. Entre fe, razón y fanatismo. La historia de las ideas muestra cómo las creencias pueden iluminar la vida o hundirla en la oscuridad. La fe puede dar sentido, consuelo y fuerza, pero cuando se convierte en fanatismo, pierde su riqueza y se transforma en imposición ciega. Por otro lado, la razón y la ciencia han aportado claridad, métodos para comprender el mundo y alternativas frente a la superstición, aunque tampoco están libres de excesos cuando se vuelven dogmáticas. La tensión entre fe y razón atraviesa la vida de las sociedades y también la de cada individuo. Aprender a reconocer sus límites y sus virtudes es una tarea esencial. El equilibrio no está en rechazar por completo una de estas dimensiones, sino en discernir cómo convivir con ambas sin caer en el absolutismo. El fanatismo surge cuando una sola visión pretende imponerse sobre todas, mientras que la sabiduría consiste en sostener la búsqueda de sentido con apertura, crítica y diálogo constante. 8. Las ideas nacen en contextos. Ninguna idea surge en el vacío. Todas tienen raíces en un tiempo, un lugar y una comunidad que les da forma. Los valores, creencias y pensamientos se construyen a partir de experiencias colectivas e históricas. Lo que para una sociedad resulta evidente, en otra puede parecer extraño o incluso incomprensible. Reconocer este origen contextual ayuda a no absolutizar lo propio ni despreciar lo ajeno. Entender que las ideas son hijas de circunstancias concretas permite ver que no existe una única manera válida de comprender el mundo. Algunas nociones nacen en épocas de abundancia, otras en tiempos de crisis, unas en culturas agrícolas, otras en sociedades urbanas. Esto no les resta valor, sino que muestra su riqueza y diversidad. Quien aprende a mirar las ideas desde sus raíces desarrolla mayor tolerancia y una capacidad crítica más afinada, porque sabe que lo que hoy parece obvio tal vez sea visto como extraño o inadecuado en otro lugar o época. 9. Pensar como práctica cotidiana. El pensamiento no debería quedarse en los libros ni en las aulas, sino convertirse en una práctica viva y cotidiana. Reflexionar no es acumular teorías, sino aprender a cuestionar lo que sucede, a detenerse un instante antes de aceptar lo evidente, a considerar las consecuencias de los actos. El pensamiento práctico se ejercita en las decisiones diarias, en cómo se afronta un conflicto, en la manera de convivir con los demás. Es un entrenamiento que se fortalece con el error y con la revisión constante.
Equivocarse y volver a pensar es parte del proceso, no un fracaso. Vivir de manera reflexiva significa no ceder a la comodidad de repetir fórmulas prefabricadas, sino atreverse a usar la propia mente con independencia. Esta práctica no garantiza certezas absolutas, pero sí proporciona herramientas para adaptarse mejor a los cambios, evitar manipulaciones y encontrar caminos más auténticos. Pensar es, en el fondo, un modo de vivir con mayor conciencia. 10. La imaginación no es un simple entretenimiento ni un escape de la realidad, sino una forma poderosa de acercarse a lo real. A través de relatos, metáforas y escenarios ficticios, la mente explora problemas complejos que de otra manera serían demasiado abstractos o difíciles de comprender. Imaginar permite ensayar posibilidades, poner a prueba supuestos, exagerar contrastes para ver con claridad aquello que suele pasar inadvertido. La creatividad, aplicada al pensamiento, convierte lo invisible en visible y abre caminos para comprender lo que aún no existe. Lejos de ser opuesta a la razón, la imaginación la complementa. Donde los hechos no alcanzan, la fantasía construye puentes que ayudan a pensar lo imposible como si fuera posible. Usar la imaginación como método no significa confundir realidad con ficción, sino aprovechar la capacidad de crear escenarios simbólicos que iluminan la vida. Es un recurso esencial para comprender, cuestionar y transformar el mundo con más profundidad.